Hoy vamos a estar hablando acerca de uno de los atributos de Dios que tiene que ver bastante con el que hablamos hace 8 días. Hace 8 días hablamos de que Dios es amor. Hoy vamos a ver que parte de la expresión del amor de Dios tiene que ver con su paciencia. Dios es paciente. Vamos a mirar 2 de Pedro capítulo 3. 2 de Pedro capítulo 3, versículos del 9 al 10. Vamos a leer ese texto y comenzamos con oración. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Amén. Vamos a orar y a pedir la dirección del Señor. Padre, sabemos que tú eres un Dios, Señor, que se muestra en las Escrituras como un Dios paciente, Señor. Gracias porque si no fuese por ese atributo tuyo, ninguno de nosotros estaría hoy acá. Padre, gracias porque en tu misericordia y en tu favor nos permites comprender y meditar, Señor, en esta preciosa verdad. Ayúdanos a crecer también en paciencia para que podamos dar de aquello que hemos recibido solo por gracia, Señor. Ayúdanos a crecer, Señor, en este fruto del Espíritu Santo. Ayúdanos a contrarrestar todos los afanes, la impulsividad que se ve en este mundo. Padre, que por el contrario nosotros podamos ser reconocidos, Señor, como personas que evidencian la paciencia, la mansedumbre, la templanza, ese dominio propio, Señor. Padre, que tú te glorifiques a través de ese estudio, que podamos aprender de ti, que eres el ser más paciente en todo el universo, y que podamos contagiarnos también, Señor, llenándonos de tu Espíritu Santo, para que podamos también crecer en esta área de nuestras vidas. Padre, que solo tú seas exaltado por medio de este estudio que vamos a tener. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces vamos a hablar un poco acerca de ese atributo de Dios, que Dios es paciente, y para eso vamos a interactuar un poco. Yo coloqué ahí algunas preguntas para que podamos participar. La primera es, ¿por qué si la paga del pecado es muerte, tú estás hoy con vida? Leyendo esta pregunta. Se supone que la paga del pecado es muerte y todos los que estamos acá hemos pecado. ¿Por qué estamos con vida? Porque Dios ha sido paciente. Si no fuera por la paciencia de Dios, hermanos, ninguno de nosotros estaría acá. Es un atributo por el cual nosotros tenemos muchas razones para estar agradecidos con Dios. Porque si no fuese por ese atributo de Dios, no estaríamos acá. El Señor es muy paciente. Ha sido muy paciente para con nosotros. Pensemos en la cantidad de pecados que hemos cometido desde que nacimos hasta la edad que tenemos. No solamente los pecados que cometemos, los pecados que cuando sabemos que podemos hacer algo y no lo hacemos, eso también es un pecado. Es el pecado de omisión. Cuando decimos algo que no debimos haber dicho, pecamos también por palabra. Cuando nosotros pensamos algo, aun si no lo ejecutamos, pero hay un pensamiento pecaminoso en nuestra mente, eso también desagrada al Señor. Y Dios tiene todo el poder y toda la autoridad para destruirnos inmediatamente pecamos. Y si Él hiciera eso, sería completamente justo, porque es lo que merecemos. Pero Dios nos ha sostenido hasta hoy, hasta la edad que cada uno tiene, por su infinita paciencia. Porque Él es un Dios rico en misericordia. Entonces, yo creo que contemplar ese atributo de la paciencia de Dios debe llevarnos a adorarle, debe llevarnos a reconocer realmente que lo necesitamos y que si no fuese por Él, no estaríamos con vida.
Entonces coloqué ahí otra pregunta: ¿por qué la mayoría de las personas se desesperan o se enojan cuando tienen que esperar? ¿Hay alguien aquí que le guste esperar? ¿Qué pasa o cómo vemos a la gente cuando está haciendo una fila? ¿Están felices, sonrientes? ¿O los vemos como estresados, como moviendo ahí la pierna, mirando el reloj? ¿Qué horas se acaba? Que esta fila no se mueve. Sí, que es que esa cajera es muy lenta, que quién organizó esto, por qué no pusieron 3 personas a atender. Inmediatamente o por naturaleza pecaminosa que tenemos, nos desesperamos y nos enojamos cuando tenemos que esperar. Y es un problema que no solamente vivimos nosotros. ¿Ustedes recuerdan la promesa que Dios le dio a Abraham de tener un hijo? ¿Qué pasó con Sara? ¿Esperó pacientemente la promesa o se desesperó? Se desesperó y quiso hacerlo en sus fuerzas, y como consecuencia de eso nació un hijo de Agar, que era la sirvienta, que no era el hijo de la promesa, pero fue la consecuencia de una impaciencia. O sea, a ese punto puede llegar a llevarnos la falta de paciencia. ¿Recuerdan también otro personaje del libro de Génesis que se llama Esaú? ¿Qué pasó con Esaú? Vendió su primogenitura, tenía hambre, venía de cazar, sabía que su hermano Jacob cocinaba bien, le dijo: ¿sabes qué? No me importa la primogenitura, no me importa porque tengo hambre, y es tanta el hambre que tengo que no puedo esperar, así que dame eso y te doy la primogenitura. O sea, a ese punto o a ese nivel puede llevarnos la falta de paciencia. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque es un pecado de esos que a veces no se habla tanto, pero que puede estar morando en nuestros corazones. Si estamos viviendo una vida en la que continuamente estamos evidenciando falta de paciencia, si nos estamos irritando, porque la falta de paciencia va de la mano siempre con la irritabilidad. Cuando una persona está irritada es porque no tiene paciencia. Porque una persona paciente puede esperar con gozo, puede esperar reconociendo que Dios es soberano, que en el tiempo de Dios han de ocurrir las cosas, pero una persona que está irritada todo el tiempo está evidenciando que pues le falta esa paciencia. Es muy impaciente una persona irritada, ¿cierto? Entonces, ¿por qué sucede eso? ¿Cuál creen que sea la razón? ¿Por qué somos tan impacientes? ¿Por qué los desarrolladores de WhatsApp le colocaron a los audios 2X? O sea, rápido. Vivimos en una cultura que queremos que todo sea rápido, inmediato, ¿cierto? Entre más rápido, mejor. Es un problema tan evidente que incluso a la comida le llamamos rápida. ¿Habían pensado en eso? ¿A quién se le ocurrió que habían comidas rápidas? Pastor, y a los en las clínicas a uno le llaman paciente. Ah, también, sí. Sí, porque sí, tiene que esperar a que lo atiendan. Pero, o sea, vivimos en una cultura donde queremos que todo sea lo más rápido posible. O sea, incluso moviéndonos unos 40 años atrás, de pronto los que son de esa época, en los años 80 más o menos, no existía la mensajería instantánea, ¿cierto? En los años 80, si alguien quería mandar un mensaje, tenía que escribir una carta y tenía que esperar, y incluso era por palabras, ¿no? ¿Sí era así, hermano? Yo no soy de esa época, pero he leído. Ah, no, están, sí. Sí, en esa época había que esperar a veces hasta semanas para que un mensaje llegara de un lugar a otro. Ahora, si escribimos un mensaje a alguien y pasan 30 minutos y no nos ha contestado, ya estamos mirando, pero ¿qué pasó?
Vamos a ver si está en línea. Vea, lo vi en línea y no me contesta. Le voy a hacer un reclamo, ¿cierto? Porque vivimos en una cultura así. Es una de las razones también por las que muchas personas se estresan en el tráfico. Las personas cuando ven un trancón inmediatamente, ay no, qué pereza ese trancón tan largo. Y entonces vienen los de las motos y se suben al andén o se meten por allá por la vía de la cicla porque tengo que llegar rápido. O sea, vivimos en una cultura así. Vivimos en una cultura de la impaciencia, de la inmediatez, de las comidas rápidas. Pero eso no es parte del diseño de Dios para nuestras vidas. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de un Dios paciente. Por lo tanto, deberíamos poder evidenciar ese atributo en nuestras vidas. Bueno, una razón es la cultura, ¿no? O sea, la cultura es así y por lo tanto nos impulsa de pronto a actuar de esa manera. Pero la razón de fondo es el pecado que mora en nosotros. O sea, tenemos el pecado que nos lleva a actuar de forma impaciente. No queremos esperar. Como Sara, cuando le habían dado una promesa que se le había dado Dios mismo, ella decidió hacerlo a su manera. Como Esaú también, que menospreció porque dijo, no, tengo hambre, no puedo esperar, tengo que comer. Sí, va de la mano, claro. Si yo no confío en el Señor, si no confío en su palabra, pues voy a querer hacerlo a mi manera, hacerlo en mis fuerzas, y eso me lleva a la inmediatez o a afanarme por aquello que el Señor me pide, ¿no? Entonces vivimos en una cultura así, la avaricia, la falta de confianza en Dios, el pecado básicamente que mora en nosotros quiere impulsarnos siempre a actuar de forma impaciente. Ahora, ¿es la paciencia de Dios, volviendo ahí a las preguntas, un sinónimo de pasividad o de resignación en sus planes? O sea, cuando ahí dice el texto, el Señor tiene paciencia para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, es como que Dios dijo, ay no, es que ellos son tan malos. Bueno, tengámosle paciencia. ¿Esa es la actitud de Dios? ¿O esa es la paciencia de Dios? Ah, pensé que iba a hablar. No, pues en ese caso demuestra el amor de Dios, ¿no? Amor hacia nosotros, entonces ahí involucra la paciencia, esperando que todos vengan al arrepentimiento. Amén, sí. Entonces ahí podemos contemplar un poco de ese amor. El atributo que veíamos hace 8 días era el amor y hablábamos de 1 Corintios 13. Cuando dice que el amor es sufrido, la palabra en el original es paciente. Por eso en otras traducciones dice el amor es paciente. El amor que viene de Dios, el amor ágape, el verdadero amor, se caracteriza por la paciencia. Miremos Éxodo capítulo 34, versículos del 6 al 7, para ver un poco acerca de la presentación que Dios da acerca de Él mismo. Eso es interesante porque esta es una de las primeras veces en las que Dios se presenta a sí mismo. Y miremos cómo lo hace. Éxodo 34, versículos del 6 al 7. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. Amén. Entonces aquí podemos ver la respuesta a la última pregunta. La paciencia de Dios no quiere decir que Él va a ser pasivo, o que Él no va a cumplir su palabra, o que Él ya está resignado en sus planes. No, la paciencia de Dios lo que nos muestra es que Él es tardo para la ira. Él es tardo para derramar aquello que merecemos. Y gracias a Dios, porque por medio de esa paciencia nosotros hemos tenido la oportunidad de escuchar el mensaje de salvación. Saben que la promesa del Mesías la acabamos de estudiar en la serie dominical, Génesis 3:15, eso fue dado hace más de 6,000 años. Estaba la promesa de un Salvador,
¿cierto? Y vemos la promesa de que ese Salvador no solamente va a derrotar a la serpiente en la cruz, sino que la va a derrotar definitivamente en la segunda venida de Cristo. Y es una promesa que aún está por cumplirse. Y gracias a Dios que durante 6,000 años Él ha retardado su venida. Porque si no fuese por eso, ninguno de nosotros tendría la posibilidad de recibir el mensaje de salvación. Entonces, la paciencia de Dios se hace evidente en que Él ha sido tardo para la ira. Él ha sido lento para derramar aquello que justamente merecemos. En Romanos capítulo 3, verso 23 también podemos ver un poco acerca de esa enorme paciencia de nuestro Dios. Porque la Biblia enseña muy claramente que no solamente algunos pecaron, no solamente un país pecó, todos han pecado delante de Dios. Imagínense, si uno se indigna con la maldad de una persona, imagínense el nivel de indignación que puede llegar a sentir el Señor por 8,000 millones de personas pecando al mismo tiempo. O sea, es impresionante. Y no solamente en esta época, durante 6,000 años vemos que la humanidad ha pecado vez tras vez. Y la paciencia de Dios es lo que ha impedido que Él derrame su justa ira sobre nosotros. Miremos Romanos capítulo 3, versículos del 23 al 26. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Amén. Dice ahí en el verso 25 que en su paciencia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Imagínense lo que hubiese pasado si Dios, al ver la cantidad de pecado que había en el tiempo del diluvio, en el tiempo de Noé, hubiese dicho, mejor los mato a todos. O sea, ya esto no tiene arreglo, aquí acabemos con la humanidad. Si eso hubiese pasado, ninguno de nosotros estaría acá. O sea, es la paciencia de Dios durante más de 6,000 años lo que nos ha permitido tener la oportunidad de escuchar el mensaje de salvación, de estar reunidos en esta iglesia. Dios ha sido infinitamente paciente, no solamente con nosotros a nivel individual, sino con toda la humanidad a lo largo de toda su existencia. Entonces, con lo que ahí vivimos en una cultura de impaciencia e inmediatez, donde la paciencia no es considerada una virtud, pero este atributo de Dios debe motivarnos a crecer en esta área de nuestras vidas. Hay gente que dice, no, pues uno puede orar por todas las cosas menos por paciencia. Si usted llega a orar por paciencia, vienen las pruebas, las tribulaciones. No, usted ore para que Dios le dé amor, ore para que Dios le dé gozo, para que Dios le dé paz, pero paciencia no. Es casi que el menos querido del fruto del Espíritu Santo. Es como que la gente no tiene problemas en aceptar, sí, claro, necesitamos crecer en amor, gozo, paz, pero paciencia no, Señor, paciencia no. No, porque entonces Dios me va a poner en una situación donde voy a estar sufriendo, donde voy a pasar por tribulación y como que eso lo queremos evitar, ¿cierto? Pero cuando nosotros contemplamos que Dios es paciente y nosotros nos identificamos como hijos de Dios, pues también deberíamos anhelar ese aspecto del fruto del Espíritu. Señor, enséñame a ser paciente. Si tengo que pasar por pruebas para eso, bueno, amén. Estoy dispuesto, pero que seas tú guiándome en ese camino. Cuando nosotros actuamos sin paciencia, hermanos, mostramos un Dios totalmente diferente al Dios en que creemos. Miremos Santiago capítulo 1 para ver lo que sucede cuando no somos pacientes y nos dejamos llevar por la ira de nuestros corazones.
Santiago capítulo 1, versículos del 19 al 20. Dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. La mayoría de los pecados que han cometido los que están hoy en día en la cárcel o los que están también en el cementerio puede haberse llevado de la ira. Una persona termina en la cárcel porque no midió sus fuerzas, en un momento de ira se dejó llevar y tal vez asesinó a otra persona, o tal vez la hirió y por causa de esa herida también debe ir a la cárcel. Entonces la ira es algo muy delicado, es algo que puede llevarnos a actuar de forma incorrecta. El único ser que genuinamente puede airarse de forma piadosa es Dios. Dios tiene el poder y la capacidad de actuar en una justa ira, pero la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira del hombre tiende a ser emocional, impulsiva, reactiva y tiende siempre a dañar más del bien que pueda realizar. Vamos a mirar un ejemplo acerca de eso porque hay una historia en la Biblia muy impactante donde vemos un personaje también que nos muestra la paciencia de nuestro Señor Jesucristo y es el apóstol Pedro. El apóstol Pedro lo vemos muchas veces metiendo las patas, siendo impulsivo, actuando tal vez de forma muy particular. Pero en medio de todo vemos la paciencia que Jesús tuvo para con este hombre, a pesar de que en repetidas oportunidades él actuaba de forma bastante impaciente. Miremos Mateo capítulo 26 para ver una de esas ocasiones en las que Pedro se deja llevar por el impulso y no demuestra la paciencia. Miremos Mateo 26, versículos del 51 al 54. Pero uno de los que estaban con Jesús extendió la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Amén. Ahí vemos una vez más a Pedro actuando en impulsividad. Él fue inmediatamente con la espada y dijo, no, a mi maestro no lo tocan. Y le quitó la oreja. Ahora, muy probablemente Pedro no estaba apuntando a la oreja. Pedro estaba apuntando a la cabeza. El tipo probablemente alcanzó a reaccionar y bueno, evitó y le quitó la oreja de noche. Sí. Pero entonces, la consecuencia de actuar de forma impulsiva es que podemos terminar cortando muchas orejas. Podemos terminar haciéndole mucho daño a los que nos rodean. Cuando un hombre no controla sus impulsos, cuando un hombre se deja llevar de la ira, puede hacer mucho daño a quienes le rodean. Pero gracias a Dios que Jesús en su infinita paciencia, en vez de haber bajado una espada celestial y haber cortado a Pedro en dos, Dios le tuvo misericordia, fue paciente con él. Y vemos que luego este hombre impulsivo, iracundo, que quería tener el primer lugar, ese hombre fue el que Dios utilizó luego en el libro de los Hechos para empezar lo que fue el avivamiento de la iglesia primitiva. Él dio el sermón del Pentecostés. El iracundo, el impulsivo, y es parte de lo que Dios puede hacer en nosotros. ¿Saben que Moisés también, antes de ser usado por el Señor, él era alguien muy impulsivo? Él fue alguien que cuando vio que estaban atacando a alguien del pueblo hebreo, él reaccionó también y fue y mató a otra persona. O sea, Moisés, el que escribió el libro que estamos estudiando aquí los domingos, ese hombre era un asesino. Estamos leyendo, cuando leemos Génesis, lo que escribió un asesino. Cuando leemos el Nuevo Testamento, en su mayoría, que fue escrito por el apóstol Pablo, estamos leyendo las palabras
de un asesino, pero un asesino que fue transformado por la gracia, misericordia y paciencia de nuestro Dios. Entonces Dios ha sido paciente y Él es paciente para con cada uno de nosotros. Dios está comprometido con cada uno de sus hijos a santificarlo. Y santificarlo es hacerlo a su imagen. Entonces, ¿cuántos de nosotros ya podemos decir que somos la imagen perfecta de Cristo? ¿Alguien? ¿Le falta un poquito? ¿Ya casi? O sea, Dios ha sido muy paciente, porque Dios podía habernos juzgado por nuestros pecados. No se parece a mi Hijo Jesucristo, lo acabo aquí inmediatamente. Pero Dios ha sido misericordioso. Incluso en la palabra vemos que en ciertas oportunidades Dios permite que venga juicio de muerte aún sobre sus hijos. Hay ejemplos de eso en la Biblia. Cuando habla de Ananías y Zafira, que quisieron aparentar que habían dado una ofrenda más grande de la que realmente dieron, Dios los mató. Les quitó la vida. Eran creyentes, pero querían aparentar algo que no eran, y Dios permitió eso, Dios los mató. También cuando miramos 1 Corintios capítulo 11, que se establece la cena del Señor, había personas que lo estaban comiendo como si nada. Tenían hambre y iban a la iglesia y decían, no, deme pan, deme vino, que tengo hambre. Lo estaban haciendo de forma ligera, y también dice la palabra que algunos murieron, algunos durmieron, dice el texto. Pero eso habla puntualmente del reposo por la muerte física. Entonces, Dios ha sido muy misericordioso, aún con los cristianos, porque Dios tendría el poder para que en el momento que pecamos, inmediatamente destruirnos. Y sería completamente justo, pero Él en su paciencia nos ha permitido estar con vida hasta el día de hoy. Entonces coloqué ahí en la parte de aplica, la paciencia tan grande que Dios ha tenido con nosotros debe motivarnos a ser pacientes con los que nos rodean, para así demostrar genuinamente el verdadero amor, el amor ágape, a quienes nos rodean. Esta cultura afanada, reactiva e impaciente necesita ver un ejemplo bíblico de paciencia en aquellos que profesan creer en un Dios paciente. Si nosotros le decimos al mundo, Dios ha sido paciente, Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, pues nosotros como hijos de ese Dios paciente deberíamos también evidenciar eso. Entonces preguntémonos, ¿cuándo fue la última vez que actuaste con paciencia y misericordia hacia tu prójimo? ¿Cuándo fue la última vez que no le diste al otro lo que tu impulso quería llevarte a darle o a decirle? Es muy importante que nosotros podamos llevar este atributo de la paciencia de Dios también a la práctica en nuestras vidas. Que los que están a nuestro alrededor puedan decir, mi amigo, mi papá, mi hermano, mi familiar es paciente. Él es paciente. Entonces, miremos Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18, esa parábola es hermosa y nos muestra la necesidad de dar de esa misma paciencia que el Señor ya nos ha dado. Mateo capítulo 18, versículos del 23 hasta el 30. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten misericordia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que
pagase la deuda. Tremendo eso, ¿no? Nosotros nos vemos como el segundo siervo cuando no somos pacientes. La deuda que teníamos nosotros en contra a Dios, la infinidad de nuestros pecados, fue pagada por Cristo en la cruz. Y lo recibimos solo por gracia. ¿Quiénes somos nosotros para no ser pacientes con los que nos rodean? Para no extender gracia. Hay personas que no merecen que les ayudemos, pero como hijos de un Dios paciente debemos hacerlo, porque es lo que hemos recibido, porque el Señor ha sido bueno para con nosotros. La deuda de 10,000 talentos era imposible de pagar para una persona, completamente imposible. La deuda de 100 denarios era el equivalente a 100 días de salario, pero este hombre, por una deuda mucho menor, quiso condenar a la persona que le debía. Y así se ven los cristianos cuando de pronto están actuando de forma impaciente para con su prójimo. Hemos sido perdonados de una deuda infinita. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar? ¿Quiénes somos nosotros para guardar rencor o para ser impacientes y reactivos con aquellas personas que nos ofenden? Es muy importante. Contemplar al Dios paciente debe motivarnos a vivir esa paciencia también, que podamos ser reconocidos por eso. Y obviamente en nuestras fuerzas es completamente imposible, pero llenos del Espíritu Santo, evidenciando el fruto que viene de Él, vamos a poder mostrar esa paciencia en nuestras vidas. Saben que la paciencia es necesaria para cualquier relación. No solamente en el matrimonio es necesario ser pacientes. En cada relación que tenemos de amistad, de amigos, con nuestros familiares, es fundamental la paciencia. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Y cuando dos pecadores están juntos, generalmente se van a hacer daño, se van a ofender. Por eso debemos aprender a ser pacientes con los que nos rodean. Miremos Efesios capítulo 4. Ese pasaje es hermoso porque habla acerca de la unidad de la iglesia. Pero no puede haber unidad en la iglesia si no hay paciencia. Si alguien inmediatamente, otra persona falla o no cumple sus expectativas, dice, ¿sabe qué? Yo me voy a buscar la iglesia perfecta. Me voy de este lugar. ¿Cuándo va a haber unidad? Si a la primera falla estoy inmediatamente queriendo dividir, queriendo irme, queriendo evitar lo que es la comunión con aquellos que me han fallado. Pero la Biblia nos dice puntualmente que para la unidad de la iglesia debemos soportarnos y debemos soportarnos con paciencia. Miremos Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 3. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos con los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Entonces, nosotros para poder tener esta unidad debemos soportarnos con paciencia. ¿Cuesta? Sí, pero llenos del Señor vamos a poder hacerlo. Decía un predicador que en todas las iglesias hay una persona por lo menos que pone a prueba nuestra paciencia, ¿cierto? Ahora, si nosotros examinamos nuestra vida, hay personas en la iglesia que probablemente el Señor ha usado para llevarnos a crecer en paciencia. Si no hay nadie en nuestra vida que Dios ha usado para eso, es probable que nosotros seamos la persona. Pero es importante tener claro que es parte de las relaciones interpersonales. Los casados acá saben, el matrimonio para que pueda perseverar requiere paciencia. Eso es una realidad. A mí me decían, no, pero usted es paciente, usted le va a ir bien. Y yo, bueno, vamos a ver. Pero en el matrimonio pude notar que no soy tan paciente. Cuando nació mi hijo, peor. Dije, uy, esto es otro nivel. No dormir, el estrés y demás.
Pero Dios está utilizando y está comprometido en cada situación que vivimos para formar en nosotros la imagen de ese Dios paciente. Que nosotros podamos evidenciar la paciencia que tuvo Cristo para soportar a un Pedro, imagínense. La paciencia que tuvo Cristo para soportar dentro de los 12 una persona que venía de los publicanos. Sería como una persona de un partido de derecha, de gobierno, que estaba sacando ahí de los tributos y era considerado un traidor. Ese era Mateo, era un cobrador de impuestos, un publicano. Y por otro lado tenemos a Simón el Celote, que estudiaba en la UIS, o que era de tendencia de izquierda, ¿cierto? Y esas dos personas totalmente opuestas en sus trasfondos, en sus ideologías, esas dos personas formaron parte de los 12. Porque la paciencia de Jesús fue lo suficientemente grande para soportar las diferencias, los pecados que había entre ellos y para llevarles a ser usados por Cristo. Entonces es muy importante que esa paciencia la podamos cultivar, pero esa paciencia no nace de nosotros. Por naturaleza somos impacientes, entonces para que esa paciencia sea evidente en nosotros necesitamos llenarnos del Señor. Coloqué ahí en la parte de razona, la paciencia es un atributo que Dios ha decidido compartir con nosotros, es parte de los atributos comunicables de Dios para que le glorifiquemos. Por tanto, ser impacientes es un pecado que deshonra a Dios. Si el Señor nos tratara, pensemos en esto, con la misma falta de paciencia que nosotros tratamos a los demás, ¿hace cuánto tiempo habríamos muerto? Si Dios fuese igual de impaciente que como nosotros hemos sido, tal vez con nuestros familiares, los casados con su esposa, los padres con sus hijos, si Dios fuese igual de impaciente que como nosotros hemos sido, pues nos hubiese matado hace rato, nos hubiese eliminado, ¿cierto? Entonces, solo una relación cercana con Dios puede producir en pecadores como nosotros el fruto del Espíritu, paciencia. Solo una relación con Dios puede producir eso. Solo caminar con Él, andar genuinamente llenándonos de su gracia y de su favor puede producir en nosotros que pasemos de ser impacientes, impulsivos, iracundos, reactivos, a ser ahora personas pacientes, mansas, humildes, llenas de dominio propio. Ahora, cuando nosotros no hacemos eso, digamos que de la buena manera, o el Señor de pronto ve que estamos siendo muy impacientes, a veces Dios permite las pruebas. A veces Dios tiene que venir con la vara y con el cayado para disciplinarnos y para enseñarnos que la paciencia también forma parte de lo que Él quiere formar en nuestro carácter. Miremos Santiago capítulo 1. Hace poco estudiamos también acá en la iglesia el libro de Santiago. En el capítulo 1 podemos ver parte de lo que el Señor hace al permitir las pruebas en la vida de los cristianos. Santiago capítulo 1, versículos del 2 al 5. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Amén. El contexto de Santiago, él escribe a los que están en la dispersión, creyentes que por causa de la persecución habían tenido que irse a diferentes lugares. Y en ese contexto vemos que el Señor les recuerda que las pruebas que están viviendo, las dificultades, es para que crezcan en paciencia. La prueba de nuestra fe produce paciencia. Muchas veces el Señor permite situaciones adversas en la vida de sus hijos porque quiere moldearnos. ¿Saben que Moisés no se convirtió en un hombre manso de la noche a la mañana? Moisés estuvo 40 años en el desierto después de haber asesinado a
a una persona y después de esos 40 años donde Dios le enseñó que él no era nadie, donde Dios trató probablemente con su orgullo, con su impaciencia, con su impulsividad, después de ese tiempo, dice la palabra en el libro de Números, que él fue llamado el hombre más manso sobre la tierra. Es impresionante. O sea, Dios convirtió a un hombre impulsivo, asesino, lo convirtió en un hombre manso. La mansedumbre es parte del carácter de Cristo Jesús. O sea, este hombre, después de haber sido moldeado en el desierto, Dios le transformó. Y de la misma manera puede ser que Dios permita situaciones en nuestra vida donde vamos a sufrir, donde probablemente vamos a experimentar situaciones que no nos van a gustar, situaciones incómodas, pero la prueba de nuestra fe produce paciencia. Dios quiere moldearnos y enseñarnos a vivir en este atributo. Y es algo que nosotros no podemos evitar. Miremos Gálatas capítulo 5 para ver cómo podemos cultivar eso. Gálatas capítulo 5, ahí vemos el famoso pasaje donde se habla del fruto del Espíritu, pero si leemos desde el versículo 16, podemos ver que en todo ese texto, en todo ese pasaje, hay un solo mandamiento. Hay un solo imperativo. Y el mandamiento es andad. Andad. En otras palabras, caminad en el Espíritu. Buscad estar en comunión con el Espíritu Santo para que se pueda llegar a evidenciar el fruto de Él en nuestras vidas. Miremos Gálatas capítulo 5, versículos del 16 al 24. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. Entonces ahí vemos ese contraste, ¿no? Lo que es la carne, las obras de la carne y lo que es el fruto del Espíritu. La impaciencia es una obra de la carne. Cuando ahí habla puntualmente de los celos, ¿por qué alguien llega a sentir celos o iras? ¿Por qué alguien se siente airado? Contiendas. ¿Por qué hay contiendas en nuestra vida? Muchas veces es por falta de paciencia. Es porque estamos enojados porque alguien no hizo lo que nosotros queríamos. Entonces demostramos impaciencia, irritabilidad, ¿cierto? Entonces es muy importante pedirle al Señor, ya que esto no es natural en nosotros, pedirle al Señor que Él nos ayude a crecer en esta área, que Él nos ayude a andar en el Espíritu. El único mandamiento que está ahí es ese. Hay gente que se enfoca y dice, yo voy a pedirle al Señor que me dé amor, que me dé gozo, que me dé paz, que me dé paciencia. Pero el mandamiento que Dios está dando es, anden en el Espíritu. O sea, si nosotros andamos en el Espíritu, el fruto de eso, el fruto de la obediencia a ese mandamiento, pues eventualmente es lo que describe ahí. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Es interesante la palabra fruto, ¿no? ¿Cuándo hemos visto a una planta o a un árbol haciendo fuerza para que salga el fruto? No. El fruto es resultado de abonar la planta, de echarle agua, de colocarla en el sol, ¿sí? De que todo esté, digamos que todas las condiciones estén óptimas y eventualmente la planta solita, sin esfuerzo, sale el fruto. Es lo mismo cuando hablamos de nuestra relación con el Señor.
¿Qué tenemos que hacer? Orar, leer la Biblia, escuchar alabanzas, escuchar predicaciones, ¿por qué no? Llenarnos del Señor todo el tiempo, y si nosotros estamos haciendo eso, eventualmente el fruto va a salir. Se va a empezar a evidenciar en nuestro carácter lo que describe Gálatas 5:22. Vamos a ser personas amorosas, llenas de gozo, que experimentan esa paz, que tienen paciencia, aunque a muchos no les guste, pero paciencia también, benignidad, son amables, bondad, hacen el bien a los que les rodean, fe, son fieles, permanecen en el camino del Señor, mansedumbre, no son impulsivos ni reactivos, y templanza o dominio propio. Tienen la capacidad de no dejarse llevar por sus impulsos. Entonces, cuando nosotros evidenciamos esto, es porque tenemos una relación con el Señor. Y por eso la principal enseñanza también que debe dejarnos esto es que necesitamos a Dios en nuestra vida. Lo necesitamos a Él. No podemos ser pacientes en nuestras propias fuerzas. Entonces debemos orar y pedirle al Señor que Él nos ayude, reconociendo nuestra impaciencia, reconociendo nuestra tendencia a ser más bien como Pedro cuando tiró la espada, a ser más bien contenciosos, a ser más bien personas que atacan sin misericordia a los demás. Y podemos pedirle al Señor que Él nos enseñe por medio de una relación con Él y del Espíritu Santo a ser personas pacientes. Coloqué ahí una frase para meditar. Paciencia no es la habilidad de esperar o soportar, sino la habilidad de hacerlo con una buena actitud, confiando plenamente en Dios. Hay gente que espera, pero porque no tiene de otra. Esa no es el fruto del Espíritu. No, es que yo pues estoy esperando por una ayuda idónea y no ha llegado, entonces bueno, ¿ya qué más? Eso es resignación, pero eso no es la paciencia, ¿cierto? No es el fruto del Espíritu. O yo estoy esperando porque me llegue, no sé, un dinero y no me ha llegado y bueno, eso ya me resigno. Pero eso no es paciencia. O sea, paciencia es cuando nosotros podemos esperar o podemos soportar, pero con una buena actitud y confiando plenamente en Dios. Un soltero que espera con paciencia dice: Señor, tú tienes el control de esta área de mi vida, tú sabes realmente si quieres que yo esté casado o no, y puedo esperar con gozo porque sé que tú estás al control, que tú eres soberano, ¿cierto? Por ahí veo algunas manos señalando. Entonces, en la parte de atrás coloqué algunas actividades de profundización. Yo les envié los videos por el grupo del Faro, un devocional del pastor Josías Grauman que se llama La paciencia de Dios, y hay una prédica también muy buena del pastor Sugel Michelén que se llama La paciencia de Jesús. Entonces pueden ver ahí ambos videos y escribir en el recuadro las principales enseñanzas. También les compartí un artículo que se llama El amor es paciente, como dice 1 Corintios 13. La idea es que puedan leerlo y identificar también las áreas en las que deben crecer en paciencia y orar al Señor para que Él les ayude a hacerlo. Y por último, ¿cómo impacta tu vida de adoración el saber que Dios ha sido paciente por miles de años para darte una oportunidad de salvación? Pensemos en la cantidad de mártires que han habido a lo largo de la historia de la iglesia. Esos hombres que entregaron sus vidas, que derramaron su sangre por amor a Cristo Jesús, ellos lo hicieron esperando una promesa. Y esa promesa todavía no se ha cumplido. ¿Por qué? Porque Dios sigue teniendo paciencia, esperando que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, pensar en eso debe llevarnos a adorar a nuestro Dios. También coloqué ahí cómo motiva tu vida de comunión con el Señor, saber que la paciencia es parte del fruto de andar en el Espíritu. ¿Cómo te impulsa eso a orar más? ¿Cómo te impulsa eso a leer más la Biblia? Si por naturaleza tú eres impaciente, lo que necesitas es más comunión con el Señor. Necesitas humillarte más delante de Él, más oración, más lectura de la palabra, más llenura del Evangelio,
para que de esa manera puedas evidenciar este aspecto del fruto del Espíritu Santo. Entonces, ver nuestra impaciencia debe motivarnos a buscar al Dios de paciencia. Entonces, esas son las actividades para profundizar. No sé si quieren comentar algo respecto a esta enseñanza o alguna pregunta sobre el tema. Sí, eso también es muy cierto. Yo creo que el evangelismo muchas veces es de las áreas donde el Señor más trata la paciencia con sus hijos. Yo creo que todos de pronto tenemos familiares que son inconversos y tal vez hemos orado al Señor no por semanas ni por meses, tal vez hemos orado años por familiares y todavía no los vemos convertidos. Y es algo donde Dios muchas veces prueba nuestra paciencia. O sea, es un área donde nosotros tenemos que descansar y reconocer que la salvación es del Señor y que solamente Él puede convencer a ese familiar. Y a veces nos esforzamos, terminamos hasta peleando con esa persona, diciéndole que se va a ir al infierno, que, mejor dicho, atacándolo totalmente, hasta dañando una amistad o una relación. Pero debemos descansar y el Señor nos enseña a veces a través de esos procesos que debemos ser pacientes y que es en el tiempo de Él cuando Él lo haya establecido. ¿Iba a decir algo, hermano? Sí. Que me tengan paciencia, por favor. No, es que imagínate que yo estoy estudiando un poco acerca de la muerte de Jesús, ¿no? Y es impresionante porque Él podía liberarse de, no de, o sea, bueno, profundizando en la muerte de Cristo, de cualquier cantidad de cosas que dudo mucho que nosotros, aún siendo creyentes, pudiéramos soportar. No tanto el dolor, sino las humillaciones. Y Él sabía de antemano quiénes íbamos a ser, o sea, que durante años íbamos a rechazar su mensaje y Él fue paciente, o sea, Él lo hizo por amor. Entonces ahí está como el amor, el fruto, ¿no?, del Espíritu, el amor, la paciencia. Es increíble, la verdad. Sí, poder meditar en eso es algo que de verdad pues debe llevarnos a adorar a nuestro Dios, ¿no? Realmente también, si nosotros examinamos nuestra vida y pues cuando miramos también el libro de Romanos, por ejemplo, dice la palabra que la creación misma da testimonio de que hay un Dios. O sea, ¿hace cuánto tiempo nosotros conocemos o hemos visto la creación de Dios? Hace mucho tiempo. O sea, ya con eso somos inexcusables delante de Dios. O sea, el Señor ha tenido tanta paciencia que aún mostrándonos a todos su creación, que nos da testimonio de que Él es real, pues nos hemos hecho tal vez los de la vista gorda y hasta mucho tiempo después, algunos hasta los 40, 50 años, fue que realmente recibieron a Cristo como Salvador. Pero antes de eso el Señor había sido muy paciente. Entonces, si pensamos en nuestra vida antes de Cristo, realmente podemos también contemplar la magnitud de la paciencia de Dios. ¿Vas a decir algo, hermano? Sí, yo creo que sentí que toda la prédica era para mí, la verdad. O sea, evidencié muchas cosas que no había visto y que tienen que ver con la paciencia. Entonces, y no sé, yo pienso que el Señor, en estos días, digamos, estoy reflexionando acerca de eso sin saber que se trataba de paciencia. O sea, Dios me está llevando a ese punto. Pero la verdad que, digamos, es como una respuesta a muchas preguntas. Eso de la falta de paciencia. Amén, sí. Sí, es una realidad y debemos pedirle al Señor pues que Él nos ayude, ¿no? No tenerle miedo a ese fruto del Espíritu, sino realmente también anhelarlo, así como anhelamos el gozo, el amor y los demás aspectos del fruto del Espíritu. ¿Sí, hermano? Bueno, yo quiero compartir algo que me pasó de hecho esta semana, fue algo curioso, que solamente sabía Ernestico. Bueno, como somos profesores, uno sabe que uno de profesores, o sea, la paciencia tiene que estar a más de 100%, o sea, a nivel. Y esa semana pasó algo muy curioso con un estudiante de 10º grado que, o sea, conmigo había perdido la asignatura. Eran dos asignaturas que estaba perdiendo conmigo, economía y filosofía. La ayudé en una, pero también quería ir con la otra. Entonces yo le dije, no, hasta el punto, o sea, literal,
me agredió físicamente. O sea, eso fue un límite que, o sea, que yo nunca me esperé literal. Y, o sea, mi reacción en ese momento fue como que, o sea, atónito, ¿sí me entiendes? Y claro, una vez que terminó todo, o sea, yo comencé, o sea, yo tenía una ira impresionante. Obviamente que no la demostré ni nada. Yo nunca demuestro la cuestión de mi ira. Si yo comencé a orar internamente, que porque este pero hizo eso delante de todos, o sea, y porque obviamente que falta autoridad, el respeto, etcétera. Y pues esa semana estaba un poquito más en el sentido, en comunión con el Señor, formando mi paciencia, porque, o sea, como creyente, por supuesto, cuando fui citado ya en la cuestión de rectoría y todo, era como, conciliemos, para que no pase a mayores. Y claro, o sea, yo en mi mente tenía una cualquier cantidad de cosas, nada de conciliar, pero cuando me di cuenta, claro, yo también he ofendido a un Dios santo, y muchas veces con mis acciones y todo, ante un estudiante que me hizo esto, pues claro, yo bajé los humos y concilié, se perdonó y todo, y pues, o sea, fue la cuestión de siempre mirar nuestra forma de ser, lo que hizo Jesucristo por nosotros, que fue siempre muy paciente en todo. Sí, y la clave para poder perdonar y para poder ser paciente aún en situaciones, pues, tan tensas como puede ser una agresión física, pues es eso, es recordar a Cristo. O sea, cuando nosotros pensamos en que Cristo fue abofeteado, Cristo recibió una corona de espinas, le pusieron una capa para burlarse de él y decir, miren al rey de los judíos, le lanzaron escupitajos, su rostro probablemente estaba lleno de una combinación de sangre y saliva, y la gente estaba haciendo escarnio de él, y Cristo tenía el poder, con un chasquido de dedos, de haberlos acabado a todos. O sea, Él es Dios encarnado. O sea, Él podía, como dice el texto también, enviar una legión de ángeles que los destruyeran a todos y haber acabado con todos inmediatamente. Pero Él fue tan paciente, Él fue tan misericordioso, que aún murió por aquellos que le ofendieron, por aquellos que querían quitarle la vida, y al Padre intercedió por ellos, imagínense. Entonces, es impresionante cuando nosotros contemplamos todo eso, vemos la paciencia de Dios, eso debe motivarnos también a nosotros poder cultivar ese atributo en nuestras vidas. ¿Iba a decir algo, hermano? Sí, hermanos, pues sí, el ejemplo de Dios es un ejemplo, bueno, el ejemplo más grande que nosotros tenemos, ¿no? La paciencia que Él ha tenido con todos nosotros y con toda la humanidad en general, como lo dice el versículo, esperando que todos vengan al arrepentimiento, y como usted mismo lo describía, pues imaginándose que todo el mundo pecando al mismo tiempo, cómo es la indignación que podía sentir Dios con todo eso, ¿sí? Entonces, es un ejemplo muy grande, el ejemplo que nos da Dios, debe motivarnos a tener esa paciencia, aunque es difícil. Sí. Realmente hay situaciones que uno se encuentra donde es difícil tener paciencia, que uno quiere las cosas inmediatas, quiere soluciones rápidas, quiere la conversión de los familiares instantáneamente. Y bueno, hay que aprender de Dios, hay que aprender de Él. Él, pues, el otro atributo que hemos estado, o que ya vimos en una oportunidad, de que Él es eterno. Él está en la eternidad y tiene un enfoque eterno, Él lo conoce todo desde principio a fin, y de esa manera pues nosotros también debemos muchas veces aprender a mirar las cosas, tener un enfoque en la eternidad. Eso nos ayuda también a tener paciencia. Ya mirando las cosas desde la eternidad, pues no nos enfocamos en el ahora, en el ya, en las cosas materiales, en lo que quiero para mí, para satisfacer ahora, en el presente, sino mirarlo todo desde la eternidad, ¿sí? Quizás esta vida tengamos que pasar por muchas situaciones difíciles, y a veces muy tristes, lamentablemente tristes, pero tenemos la esperanza de que hay una vida eterna donde la pasaremos con el Señor, y bueno, Él ya nos ha dado toda la seguridad que podemos estar con Él. Amén. Bueno, vamos a orar y a pedirle al Señor. ¿Va a decir algo? Bueno, vamos entonces a orar y a pedirle al Señor que Él nos ayude a poner por obra lo que hemos estudiado.
Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque en esta noche tú nos permites contemplar este atributo tuyo, que eres un Dios paciente. Eres un Dios, Señor, que ha sido tan grande, tan bueno, tan amoroso, que enviaste a tu Hijo Jesús para morir en lugar de aquellos que no lo merecían, Señor. Padre, gracias porque en tu infinita paciencia soportaste las burlas, los escarnios, los golpes, los latigazos, la corona de espinas, las humillaciones, aún la muerte de cruz al lado de viles pecadores. Padre, todo lo que tú viviste, Señor, nos debe llevar a adorarte, Dios, debe llevarnos a rendirnos ante ti, clamar para que tú ayudes a estos pecadores impacientes, Señor. Ayúdanos a poder crecer en este atributo tuyo, Señor. Ayúdanos a poder contemplar la infinita paciencia que has tenido para con nosotros. Cuando aún desde el vientre de nuestra madre éramos pecadores, tú nos formaste, Señor, y desde el principio, Padre, tendemos esa naturaleza pecaminosa y queremos siempre actuar conforme a la maldad, Señor. Padre, tú has sido tan paciente para con nosotros. Has sido paciente, Señor, cuando hemos sido irritados, cuando hemos actuado en ira, cuando hemos sido impulsivos, cuando hemos querido cortar orejas de quienes nos rodean. Padre, y tú en tu misericordia y en tu paciencia has restaurado muchas orejas también de los que nos rodean. Has permitido que nos arrepintamos, has permitido que pidamos perdón, que nos humillemos. Padre, ayúdanos a crecer en la paciencia. Ayúdanos a andar en el Espíritu. Ayúdanos a buscarte cada día más, que al ver nuestra fragilidad, al ver nuestra impotencia e incapacidad, Padre, que corramos a ti, que corramos al Dios de paciencia para poder tener paciencia con los que nos rodean. Ayúdanos a recordar que el primer adjetivo que vemos en la Escritura acerca del amor es que el amor es paciente. Ayúdanos a poder amar a los que nos rodean siendo pacientes con ellos, siendo pacientes aún con esos familiares que no te conocen y que tal vez le hemos predicado una y otra vez y vemos que siguen endurecidos. Padre, ayúdanos a recordar que tú no te rendiste con nosotros, que tú fuiste paciente hasta que un día, Señor, nos transformaste totalmente y permitiste que pudiésemos abrazar con gozo el regalo del Evangelio. Padre, que cada día podamos anhelar vivir en esa paciencia que es fruto del Espíritu Santo y que tú nos ayudes a no solamente aprender esto de forma teórica, sino a aplicarlo, Señor, a vivirlo en la práctica, en nuestro diario vivir, que pueda ser una realidad en nosotros, que le mostremos al mundo que somos hijos de un Dios paciente. Padre, ayúdanos, Señor, a poner por obra lo que hemos aprendido. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.